Vamos a seguir con el tema de la justificación y la regeneración. Pero ahora vamos a ver, estamos viendo ya, hicimos una introducción el domingo pasado, con lo que Dios hace en la vida de una persona que Él llama para su propia gloria, lo que es la regeneración, lo que conocemos como la regeneración, que Dios hace algo nuevo en aquellos en los cuales el Señor llama. Y me acordaba cuando empezó todo este auge de los 70, inclusive de los 80, hubo una moda ya de las cirugías plásticas. ¿Se acuerdan? Se hacían cirugías plásticas de todo tipo y transformaciones en la cara, que después uno parecía que era un rompecabezas, no sabía qué quiso hacer, y quedaban peor, porque ya es algo natural, como Dios creó a una persona. Ya es algo natural, nos guste o no. Pero cuando empezamos a retocar la creación de Dios, empezamos a hacer lío. Entonces, ahí se empieza la deformación. Y lo que querían hacer estas personas era, todas coincidían en algo cuando comenzaban a hacer estas cirugías plásticas, principalmente en la cara, poniéndose labios o achicándose la nariz, las orejas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Subiéndose las cejas. Querían sentirse bien con ellos mismos y querían una transformación que era exterior, pero era algo que es imposible, porque una transformación exterior nunca te va a hacer sentir bien. ¿Vieron cuando a veces llegamos con mucho calor a nuestra casa y nos pegamos una ducha fría y decimos, ay, ahora soy un hombre nuevo, ya me siento nuevo? Y es una mentira, no es que nos sentimos bien, nos calmamos por un tiempo, vamos a volver a tener calor. Pero lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la regeneración, acerca de que Dios hace todas las cosas nuevas, es muy distinto a todo esto. Él verdaderamente hace una nueva creación, no hace un parche para que dure un tiempo nomás. No nos refresca por un momento y después vamos a volver a tener calor. No hace algo que esté mal, que sea antinatural. Cuando Él obra perfectamente. Vamos a ver ahí 3 pasajes para comenzar. El primero está en Efesios capítulo 2, versículo 15, que habla acerca del nuevo hombre. El título del sermón de hoy es La regeneración, un nuevo hombre, un nuevo hombre. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ahí el apóstol Pablo le hablaba a los efesios acerca de cuando él les había dado vida y cómo ellos vivían antes, y cómo él de 2 pueblos, él hace uno para su propia gloria. Pero les está diciendo, yo hago una nueva creación, de los 2 yo hago un nuevo hombre. Vamos un poquito más adelante, unos capítulos más adelante, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, ahí Pablo sigue hablando a la iglesia de Éfeso, le habló acerca de lo que es el Evangelio, ahora les habla acerca de lo que es la nueva vida en Cristo, lo que es vivir en Cristo. Y a partir del versículo 22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, algunos de ustedes dicen en su pasada manera de vivir, de las Biblias, dice, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y os vistáis ¿de qué? Del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense las comparaciones entre el versículo 22 y 24. Viejo hombre, nuevo hombre. Un viejo hombre, ahora el Señor hace un nuevo hombre, una nueva creación. Ahora vamos ahí a Colosenses capítulo 3. Vamos a saltear unas cartas, salteamos Filipenses, llegamos a Colosenses capítulo 3. Del 9 al 11 vamos a leer. Hay una cierta similitud entre Colosenses y Efesios en los escritos de Pablo. Vamos a encontrar muchas similitudes a veces porque habla casi de un mismo tema, con la diferencia que los colosenses estaban siendo salpicados o estaba
comenzando una secta que hoy ya está desparramada en todos lados, que es el gnosticismo, que es el conocimiento, el pensamiento del hombre sobre todas las cosas. Acá ellos, todavía no era fuerte esta secta, pero ahí estaban. Y Pablo les escribe, y ahí les escribe y les dice lo que ellos son en Cristo, nuevas criaturas, pero les dice, no mintáis los unos a los otros. Le está diciendo, ¿cómo deben vivir ustedes? No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado, ¿qué? El viejo hombre con sus malos hábitos. Fíjense que usa una palabra de desechar, de tirar. Versículo 10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Versículo 11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y esa es la obra del Señor. No hace una distinción, Él hace una obra a todos aquellos que Él llama por su gracia. Y Él transforma a esas personas y Él no deja su obra a la deriva. No, Dios no nos llama y nosotros nos convertimos a Cristo y después nos dice, arreglátela, sé cristiano como puedas. No, Él se compromete no solamente a hacer un acto legal de justificarnos delante de Dios, sino que a su vez también Él comienza a regenerarnos, a hacernos nueva criatura. Y continuando con este tema de la justificación y regeneración, es necesario recordar que esta son dos de las más grandes doctrinas de la Escritura. Habíamos visto que son dos milagros de la vida cristiana. Son dos milagros de la vida cristiana, que se llama justificación del cristiano y la regeneración. Y a modo de repaso, para refrescar en nuestras mentes, quisiera que recordemos cuál es el problema del hombre. ¿Cuál es el principal problema del hombre? No sé si ustedes se acuerdan, yo me lo anoté por las dudas, pero el hombre tiene un gran problema que era el pecado. Y este tenía dos aspectos, uno interno y otro externo. El pecado del hombre, uno interno y otro externo. ¿Se acuerdan? El interno es que tiene un corazón malo. El hombre tiene un corazón malo. Está alejado del Señor, pero tiene un corazón malo. Y el externo es que tiene malos antecedentes ante los ojos de la ley de Dios. Tiene un corazón malo y a su vez tiene malos antecedentes delante de la ley de Dios. Por lo tanto, alguien debe pagar. Y el hombre entonces está indefenso y sin esperanza. Y la situación de reconciliarse con Dios es imposible por sus propios medios. Ustedes saben que el Evangelio es una buena noticia. Todos hemos escuchado. ¿Qué es el Evangelio? Una buena noticia. Es una buena noticia. Pero tal vez a veces no sabemos explicar por qué es una buena noticia. ¿Qué se necesita para una buena noticia? Conocer la mala, la noticia mala. ¿Vieron que a veces dice, tengo una mala noticia y una buena? ¿Cuál querés que te cuente primero? Bueno, empezá por la mala y después la buena. ¿Por qué? Porque la buena noticia brilla más a la luz de esa mala noticia. Es como si tengo un diamante pequeñito que no se ve con una lupa y no lo veo, a simple vista no lo veo. Pero pongamos un lienzo negro y tiremos esa perla. Y van a ver que brilla en ese fondo negro. El Evangelio es una buena noticia para el pecador. El Evangelio es una buena noticia que brilla aún más a la luz de las malas noticias. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado a todo hombre, como una buena noticia, unas buenas nuevas, como era anunciado el Señor cuando vino, cuando nació también. Y nosotros tenemos que ver que la Escritura dice que Él va a salvar a los pecadores, Él va a salvar a su pueblo. Y es lo que dice la Escritura, del castigo y el poder de sus pecados. Y entonces ahí es donde recordamos que la justificación del cristiano es algo que ocurre en la corte del tribunal de Dios en el cielo. La justificación ocurre en la corte del tribunal en el cielo. Ahí es donde ocurre todo. Mientras tanto, que la regeneración, ¿dónde ocurre? En el corazón del hombre. La justificación del cristiano ocurre en la corte del cielo,
Está el juez sentado, tiene que sentenciar a los pecadores, a los malvados, y ahí es donde ocurre ese glorioso intercambio, como cantamos. Cristo poniéndose en lugar, Cristo muriendo por los pecadores, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios, ya eso pasó en la corte, y automáticamente, es algo que opera junto, hermanos, no es que hay un lapso de tiempo, es automático. Cuando el Señor nos justifica, enseguida ahí nos regenera. Él hace su obra de regeneración. Él comienza a transformar ese corazón. La justificación es la declaración de un juez y la regeneración es un acto de creación de un creador omnipotente. El domingo pasado, cuando Pepe nos exponía lo que ocurre en el corazón del hombre, la transformación, la creación, es lo mismo que ocurrió en la creación en Génesis. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Dios creó el cielo, la tierra, de donde hubo desorden, ahí comienza a haber un orden. Y Dios crea. Y entonces eso es lo que ocurre en la vida del cristiano. El Señor crea un nuevo hombre, crea una nueva persona. Y mis amados hermanos, si hay una verdad y una esperanza para los cristianos, es que Dios continuamente está trabajando. Continuamente está trabajando. No creamos que Dios se toma vacaciones o un descanso, no. Dios, el Señor trabaja, Cristo trabaja constantemente en su creación, en aquellos que son suyos. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 17, dice, mi Padre trabaja, por lo tanto yo trabajo. Tal vez lo han conocido ese pasaje. Pero fíjense que el Señor se compromete tanto en trabajar en sus criaturas, que hay una versión de la Vulgata que dice, de ese pasaje de Juan 5, 17, dice, mi Padre hoy, como siempre, está obrando incesantemente, y yo ni más ni menos, dice el Señor. Él lo hace. Él, igual que su Padre, Él está haciendo lo mismo. Él está trabajando. Y Él prometió que obraría en nosotros y lo está haciendo. Y esto es tan claro, hermanos. Es tan claro como cuando comenzamos a ver un amanecer, que vemos los primeros rayos del sol y sabemos que pronto ya está despuntando el alba, ya empieza a subir el sol y ya va a empezar a clarear el día. Bueno, así es, el Señor trabaja. El Señor no para su obra en nosotros. Y esto es algo tan precioso que nosotros tenemos que confiar en que Dios trabaja día y noche en la vida de aquellos que Él llama para su gloria. Y de la misma manera que era necesario tener una resurrección espiritual, como vimos el domingo pasado, Efesios 2, estuvimos viendo varios pasajes, pero Efesios 2, del 1 al 8, habla de que el hombre tiene que nacer de nuevo. De la misma manera también necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, vamos a buscarlo ahí, cuando habla de que Jesús se encuentra con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y amados hermanos, esto es algo que Dios hace en aquellos que Él llama y que Él salva por su gracia. Él hace una nueva creación. Y este cambio que ocurre en aquellos que son salvados no es una novedad de ahora, de este tiempo. Jesús ya estaba hablando de que era necesario un hombre nuevo, era necesario nacer de nuevo, era necesario una nueva creación. Y esto ya ocurrió en personas como nosotros a partir de la época de Cristo. Ya ahí el Señor comenzaba a trabajar en la vida de aquellos que Él llamaba. Él comenzaba a transformar a esas personas. El Señor Jesús
vino para dar vida nueva. El Señor Jesús vino para dar vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, es Él el que no solamente está trabajando, sino que es Él el que da una nueva vida. Y el apóstol Pablo también, escribiendo en los albores del cristianismo, en la carta de 2 de Corintios, dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Y cuando comenzamos a hablar de la regeneración, lo que ocurre en el corazón del cristiano, debemos recordar que es muy significativo, ya que podemos describir la regeneración como un acto creativo de Dios. La regeneración en el cristiano es un acto creativo de Dios. Y como leímos recién en los versículos que comenzamos, en los primeros 3 versículos de Efesios y Colosenses, la regeneración es la creación de un nuevo hombre. La regeneración es la creación de un nuevo hombre. No es un parche, no es algo momentáneo que va a estar un tiempo y se va a disolver, una obra que va a perecer por el tiempo, sino que Dios prometió que esa obra Él la va a continuar hasta el día que Él venga. Él está comprometido con aquellos que Él salva y con su iglesia también. No solo la iglesia en su totalidad es un nuevo hombre, como leíamos en Efesios 2:15, sino que cada cristiano individualmente también es un nuevo hombre. Cada cristiano individual es un nuevo hombre. Si no tenemos esa convicción de que somos nuevas criaturas, entonces tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Cristo para salvación. Cuando somos llamados por su gracia, Él nos llama y Él hace una obra que no va a perecer, sino que Él la va a terminar, la va a completar. Y es importante que notemos que acá Pablo enseña que el cristiano no es al mismo tiempo un hombre viejo y un hombre nuevo. Pablo no dice que acá tenemos las dos naturalezas, el hombre viejo y el hombre nuevo, y podemos convivir con las dos. Ustedes pueden convivir con las dos. Tampoco tiene un nuevo hombre viviendo dentro de sí. El cristiano no tiene un nuevo hombre viviendo adentro. El Señor dice que Él hace algo nuevo. Directamente es una nueva creación. Directamente es algo nuevo. Y hay una ilustración que, tomando del libro que estamos sacando estos bosquejos de Charles Leiter de Regeneración y Justificación, y él dice que es como una ilustración que hay 2 perros, que dicen que el hombre tiene adentro 2 perros, un perro blanco y un perro negro, un perro bueno y un perro malo. Y de acuerdo al que alimentamos más es la naturaleza que aflora. Si alimento al bueno, el bueno va a salir. El perro bueno va a estar tranquilo, sumiso, pero si alimento al malo, el perro malo va a salir. Y hermanos, si dice que esta perspectiva puede ser muy sincera, pero está basada en una teología defectuosa. El ser humano o el hombre o el cristiano ahora tiene algo nuevo que nunca ha tenido. El cristiano tiene algo nuevo que nunca ha tenido. Es una nueva creación. Él es alguien que nunca ha sido antes. El cristiano es nuevo. Es una nueva creación. Por eso es importante reafirmar esto, porque me ayuda a mí a ver cómo yo me tengo que conducir como cristiano. Pero a su vez me ayuda a detectar a aquellos que son cristianos o no, que verdaderamente son cristianos. Porque a veces se cree que un cristiano puede ser malo, puede ser muy carnal, pero no importa, hizo una decisión de fe allá en los años 70, 80, no sé cuándo, ya es salvo y vive una vida totalmente desviada de los caminos del Señor. Bien, el tal necesita conocer a Cristo. El tal nunca
tuvo ese nuevo nacimiento. No tiene ese nuevo hombre. No da evidencias de que es una nueva criatura. Tiene que nacer de nuevo. Por eso el Señor hace una nueva creación. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué significa ser un nuevo hombre? ¿Qué significa ser un nuevo hombre? Si el Señor me dice en su palabra que Él dice que me tengo que despojar del viejo hombre con sus malos hábitos, dice Colosenses 3, y vestirme del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cómo es un nuevo hombre? Bien, vamos a verlo bajo 4 puntos o bajo 4 encabezados. Y en primer lugar vamos a ver que ya no somos nosotros. Cuando creemos en Cristo, el cristiano ya no es Él. Ya no es Él. ¿Se acuerdan que había una serie del Increíble Hulk? Me gustaba mucho verla de chiquito, El Hombre Verde. Y era un hombre flaquito, debilucho, con un bolso chiquito. Yo siempre pensaba, se rompe la ropa y saca ropa de ahí adentro. ¿Cómo hace? Y cuando se enojaba, ¿qué decía él cuando lo molestaban? No soy yo cuando me disgusto. Y ahí se le pegaban y él se transformaba, ¿no? Se hacía un hombre verde. Verde seguro que era por la envidia, porque vieron que la envidia a veces se te pone verde. Fuerte y quería reventar a todo el mundo. Entonces como que había otro hombre adentro. Pero ese hombre no era él, porque era alguien malo. Y fíjense cómo nosotros a veces lo vemos como un héroe. Pero era alguien malo que salía de dentro de él. Ahora, ¿qué tengo que entender yo lo que dice la palabra de Dios? Que ya no soy yo. Ya no soy yo. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Para aclarar un poquitito que ya no somos nosotros. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido crucificado. Dice ahí el apóstol Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive y reina en el cristiano. Y Él vive acá en la tierra, el cristiano vive acá en la tierra por la fe en el Hijo de Dios, que obra por amor, produce obediencia y cambia a su santa imagen. Eso es lo que hace la transformación del cristiano a un nuevo hombre. Le repito, Cristo vive y reina en el cristiano. Y Él vive aquí en la tierra, el cristiano vive acá en la tierra por la fe en el Hijo de Dios, que obra por amor, produce obediencia y cambia a su santa imagen. Y hay otra ilustración que habla de Agustín de Hipona. De Agustín de Hipona, él era un hombre, antes de convertirse, él había vivido una vida muy inmoral antes de su conversión. Y él andaba siempre por bares, por lugares donde había muchas mujeres. Él tenía muchas novias. San Agustín tenía muchas novias. Después, cuando se convierte él comienza a vivir una vida transformada. Él es cambiado por el poder del Señor. Y dice la historia que después una de sus exnovias lo vio pasar por ahí, por la calle, y lo llamó. Lo llamó y le dijo, Agustín, Agustín, soy yo, para que él la reconociera. Y Agustín la miró y le dijo, pero no soy yo. Pero yo no soy yo. Ya él no era el mismo. Él no era ese hombre que seguía en esas borracheras o en esas fiestas que antes hacía. Él ya era una nueva persona. Y él le respondió, yo no soy. Ya no soy yo. Ya no soy yo. Y creo que esta debe ser la confesión de todo cristiano. Ya no somos nosotros. Ya no somos nosotros. Fíjense que al convertirse cada cristiano toma una nueva identidad. Toma una nueva identidad. El apóstol Pablo antes era Saulo, Saulo de Tarso. Era el hombre que perseguía a la iglesia, que arrastraba a los cristianos a blasfemar contra Dios. Pero ya el Señor lo transforma y es cambiado una nueva identidad, Pablo. Y ahí está Pablo, Saulo se convierte en Pablo.
¿Y qué más tenemos? A Pedro. ¿Quién era Pedro? Simón Pedro. Pero ya Simón no era más, ahora era Pedro. Era Pedro en el cual el Señor Jesús lo cambia, lo transforma, lo salva y empieza una obra de regeneración. Entonces él tampoco ya no era más. Y uno de los primeros desafíos que un nuevo creyente enfrenta al volver a su familia y amistades es que todos insisten en decirle su viejo nombre. Como ser a Pedro, decirle Simón, Simón. O a Pablo, Saulo, Saulo. Ese era antes el que perseguía a la iglesia, el que estaba persiguiendo a Jesús mismo. Pero ahora él es Pablo y es una nueva criatura, tiene una nueva identidad. Y el nuevo creyente debe entonces mantenerse firme en el milagro que ha ocurrido en su vida. Debemos mantenernos firmes en ese milagro que una vez ocurrió en nuestra vida, al ser llamados una nueva criatura. Y nosotros poder decir que ya no amamos más las cosas que algunas veces amé, y ya no hago más las cosas que hacía. Poder explicarles a otros, ya no soy el mismo, ya no soy ese que andaba por esos lados. Sí, antes lo hacía, pero ahora ya no soy más, ya no más. Soy un nuevo hombre, soy una nueva criatura. Ya no soy Simón, soy Pedro. Me ha convertido el Señor en un nuevo hombre. Me ha transformado el Señor. Entonces vemos que en primer lugar, un nuevo hombre ya no es el que era. Ya no es él, sino que es otra persona. Sino que es otro hombre creado a la imagen de Dios. Entonces surge otra pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si ya no soy yo, ¿quién soy? ¿Me tengo que parecer a quién? ¿A alguien, algún predicador modelo, algún cristiano modelo? ¿A quién me tengo que parecer? Y esto va en el segundo elemento. Sé quién eres. El cristiano es un hombre nuevo y esa es su identidad esencial. El cristiano es un hombre nuevo. Su identidad esencial es esa, nueva criatura. Y porque es un hombre nuevo, esa es su identidad esencial, y porque es un hombre nuevo ha sido llamado a vivir como un nuevo hombre. Como el viejo hombre ya ha sido desechado, fue desechado y se ha vestido del nuevo hombre, dice Colosenses capítulo 3, que leímos ahí, Colosenses 3, del 9 al 10, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Se ve que los cristianos ahí en Colosa mentían o estaban acostumbrados. Pablo le dice, no mientan, porque eso era antes, eso era el viejo hombre, y ustedes lo desecharon, ya lo desecharon, y os habéis vestido ¿de qué? Del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y dice la Escritura también en Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios 4, 23, que lo leímos también al principio. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ya no son ustedes, son una nueva criatura, pero este nuevo hombre se va renovando, se va transformando, está siendo regenerado. Por lo tanto, dice el comentarista John Stott, respecto a este versículo, cuando habla de renovados, dice una renovación diaria, continua de nuestra apariencia. Una renovación diaria y continua de nuestra apariencia. No teñirme el pelo, no hacer algo por fuera, sino que esto es algo que pasa en el interior del cristiano. Es algo que se renueva, por eso aclara, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el creyente es exhortado a creer este hecho, a ser renovado en el espíritu de su mente. El cristiano debe quitarse como ropa vieja y sucia y deben ser sometidas y mortificadas. Pero no basta con sacarse los principios corruptos. No basta solo con sacarse esos principios que son malos. No basta solo con eso. Debemos tener, ¿qué? Principios de gracia.
Yo me saco los principios corruptos de mi vida, lo que antes hacía ya no está más, no tiene que estar más, pero ahora me tengo que llenar de principios de gracia, que dice la palabra de Dios, que me dice cómo tengo que conducirme y manejarme y vivir en santidad y vivir agradando a Dios. Me tengo que llenar de esos principios de gracias. Por el hombre nuevo se significa la nueva naturaleza, la nueva criatura, dirigida por un principio nuevo, la gracia regeneradora, que capacita al hombre para llevar una vida nueva de justicia y santidad. ¿Y esto por qué es creado? Por el poder omnipotente y el poder omnipotente, exactamente el poder omnipotente de Dios. Ese poder que Él todo lo puede, que puede transformar aún hasta el hombre más iracundo de esta tierra. Él lo puede cambiar y lo puede transformar. Él tiene poder para hacerlo. Y Él ahí pone sus manos y trabaja y transforma. Vivir de acuerdo a eso, a lo que dice Colosenses, dejando a un lado el hombre viejo, también como dice Efesios 4:22, que lo leímos al principio, y vestirse. Fíjense que dice, despójense y vístanse. Si ustedes buscan en sus Biblias, tienen una concordancia, fíjense, busquen después, tarea para su casa. ¿Cuántas veces dice despojarse y vestirse, despojarse y vestirse? Filipenses, Colosenses, dice un montón de veces. Y el cristiano tiene que hacer esto, despojarse de lo que ya no tiene que estar y vestirse del nuevo hombre, porque ha sido llamado a eso. Ha sido llamado a vestirse. ¿Por qué vestirse? Porque vestirse es poner en práctica. Es un cristiano que pone en práctica su vida cristiana, que pone en práctica aquello en lo cual él ha sido llamado a ser un hombre nuevo, del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si somos cristianos, cada uno de nosotros, los que estamos acá, entonces somos llamados a vivir en la justicia y en la santidad de la verdad. No en la mentira, sino en la verdad. No en la inmundicia, sino en la santidad. Somos llamados a eso. Somos una nueva criatura, si hemos nacido de nuevo. Y Efesios 4, 22 y 24, resalta también ahí que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Bueno, pero yo vengo de una familia que siempre pelean y siempre insultan. Yo soy así. No, despojate de eso. Ya no son más. No hay acá en la palabra de Dios una nota aclaratoria o algo que salve el versículo. Vieron que a veces frases, vamos a salvar esta frase con un apartado para que sea algo que yo pueda hacer. No dice, bueno, yo a los que tienen un carácter medio fuerte, porque vienen de una generación y familia fuerte, se les es permitido insultar o ser malos. No, dice acá la palabra que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Y fíjense qué pasa con ese viejo hombre. Se corrompe según los deseos engañosos. Y Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y este es el método del Nuevo Testamento, de enseñar crecimiento ¿cómo? En gracia. Crecimiento siempre a la luz de la cruz de Cristo. Nuestra esperanza siempre es Cristo. Si yo quiero caminar mi vida cristiana, sacándome todas estas cosas por mi propia cuenta, porque yo soy bueno, yo tengo fuerza, yo tengo poder, me voy a frustrar. Soy débil, vamos a caer más de una vez. Entonces tenemos que acudir a la cruz, ver la gracia de Dios, ver que Él me ha salvado por su favor inmerecido, pero a su vez Él mismo me está transformando por su gracia. Entonces nos tenemos que dar cuenta quiénes somos realmente. ¿Estamos preguntándonos esto a medida que vamos escuchando? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿O somos como el increíble Hulk? No soy yo cuando me disgusto. Y permitimos que salga eso. Despojémonos, desechémonos, saquémonos todas esas cosas. Y el llamado de cristiano no es trata de ser lo que no eres, como muchos cristianos suponen. Me llaman a ser lo que yo no soy. Me llaman a querer hacer lo que yo no soy.
es que no tenés que esforzarte por ser alguien que no sos, sino que Dios te dice, vos sos esta persona, sos un nuevo hombre. Vos sos un nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No es que te estoy diciendo que tenés que obligadamente hacer eso, sino que date cuenta que ya has sido transformado en un nuevo hombre. Ya esa naturaleza vive en vos. Ya el Señor te ha puesto dentro tuyo una obra de regeneración, en el cual Él está trabajando en ese corazón de piedra que lo va transformando en un corazón de carne. Y esto es una obra de gracia. Y hermanos, hay que tener paciencia. Nuestro corazón es difícil. Nuestra vida tenemos muchas cosas que cambiar. Así que no perdamos la esperanza. Tengamos paciencia con nosotros mismos. Pero confiemos en que Dios está trabajando en nosotros. Y pongámonos manos a la obra. Porque noten que ahí la palabra de Dios dice, quítense y vístanse. Es como diciendo, sacate esta camisa y ponete otra. Sáquense eso y vístanse del nuevo hombre, porque fueron creados para eso. Ahora esta nueva creación es creada para eso, para ser una nueva criatura. Y es muy importante cómo nos vemos como creyentes. Si estamos convencidos que todavía somos esencialmente malos, aunque nos hemos convertido, entonces por el resto de tu vida vas a tener que encarar la vida cristiana con la perspectiva de tener que esforzarte vanamente por ser alguien que no sos. Yo soy cristiano, pero tengo un carácter malísimo. Cara de perro, no puedo cambiar. Bueno, vas a tener que esforzarte por ser bueno. Y vas a tener que esforzarte, pero lo vas a hacer con tu propia fuerza, porque vos ya creés y te gusta tener ese carácter. Es como que lo mimás y lo cobijás. Y lo querés tener ahí, no lo querés dejar. No querés despojarte. Entonces tal vez tenés que ser una nueva criatura. Tal vez que el Señor tiene que hacer un nuevo hombre. Por otro lado, si estás convencido que en tu propio seno o en mi propia opinión soy bueno y malo a la vez, entonces el mal todavía tiene un lugar legítimo en tu corazón y en tu vida. Yo soy malo y bueno a la vez y me permito serlo. Tengo como esos dos angelitos, ¿vieron que ponían en los dibujitos? Uno malo y uno bueno, peleándose entre sí, y los dejo y los quiero tener. Bueno, entonces el mal todavía tiene lugar legítimo en tu corazón. En lo más profundo de tu ser, quieres el mal y decirle que sí. Lo que yo quiero es portarme mal. Lo que yo quiero es vivir una vida que esté pecando. Me gusta el pecado y me agrada. Entonces hay que ser sinceros delante de Dios. Y hay que ver qué está pasando. Si es en un sentido real decirle sí a tus propios deseos. Ninguno de estos dos puntos son bíblicos. Que yo soy malo, tengo un mal carácter y quiero ser así porque es mi naturaleza. O soy bueno y a veces soy malo. Soy las dos cosas y me gusta ser así. Bueno, ninguno de estos dos puntos lo avala la Biblia. Ninguno de los dos. La verdad esencial de cada cristiano es que él es un hombre nuevo, en el cual, en el centro de su ser, ha sido creado en justicia y santidad, según Efesios 4:24. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice no al pecado, está diciendo sí a su verdadero ser. Cuando decimos no al pecado, yo estoy diciendo sí a lo que verdaderamente soy, a lo que el Señor me ha creado, por lo cual el Señor me ha creado. En tercer término, ¿qué sucede entonces con la carne, con nuestra carne? Porque dice, bueno, pero es real, yo tengo un deseo a veces malo, la tendencia de mi corazón, a veces malo y lucho con esto. Bueno, la realidad fundamental de cada cristiano es que un hombre nuevo, que es un hombre nuevo, pero esta no es la única realidad. Aunque el cristiano se ha convertido en una nueva persona en su profundo ser, todavía, ¿qué? No ha sido totalmente redimido. Todavía la obra de Dios no ha terminado. El Señor está trabajando. El pecado todavía trata de reinar. No es que reina. El pecado trata de reinar en su cuerpo mortal. El pecado trata de reinar en su cuerpo mortal. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 12?
¿Por qué decimos que el pecado trata de reinar? No reina. En el hombre nuevo no puede reinar el pecado. Romanos 6:12 dice, por tanto, no reine en pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. No reine, no tome posesión, no se ponga en el trono de tu vida. El pecado no puede estar en el trono de tu corazón, no puede reinar. El Señor dice, no puede ser eso. Y este aspecto más superficial de la personalidad del cristiano es referido en el Nuevo Testamento como la carne. Más adelante vamos a hablar más profundamente acerca de la carne, porque es algo que el Señor trata en muchos versículos, pero ahora estamos hablando de un hombre nuevo. Entonces, un hombre nuevo, una nueva persona, ya no es él, es una nueva criatura, es alguien creado a la imagen del Señor, que se tiene que ir renovando, que se tiene que ir despojando y vistiendo. Y ahora lo que sucede con la carne es que en el hombre nuevo no puede reinar el pecado en su vida. No puede reinar el pecado en su vida. No podemos tolerar el pecado en nuestra vida. Y la doctrina del pecado se ha descuidado tanto en las iglesias hoy en día. No se predica acerca del pecado, no se habla acerca del pecado, no se ve doctrina del pecado. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y entonces seguramente alguno puede molestar, y alguno puede tocar, y alguno ya no me lo ponga en contra. Pero hermanos, es la lucha que tenemos. Es la lucha que tenemos y que vamos a seguir teniendo hasta que el Señor termine con nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Romanos 6, 6. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. No podemos hacer que el pecado reine en nuestra vida. Si hay algo que el Señor amolesta en sus vidas hoy, que es pecado, confiéselo y deséchelo ya. Ya está, ya es suficiente. Cuando nuestros cuerpos mortales sean finalmente redimidos, como dice Romanos 8:23, cada rastro del pecado desaparecerá para siempre y seremos por fin perfectamente quienes somos verdaderamente. ¿Quiénes somos? Y el cuarto punto, el hombre nuevo posee una nueva identidad. Una nueva identidad. La verdad de la nueva identidad del cristiano, a pesar de los restos que quedan del pecado, ha sido ilustrada, dice acá Charles Leiter en su libro de Justificación y Regeneración, en términos de una fábrica recién comprada. Y él dice, hace esta ilustración, dice, supongamos que hay un hombre que tiene una fábrica con gas venenoso. Hace gases venenosos. Ahora esta fábrica es comprada por una fábrica ¿de qué? De oxígeno. La fábrica de gas venenoso ahora ya no es más fábrica de gas venenoso, es fábrica de oxígeno. Y ahora esta fábrica de oxígeno tiene el propósito de producir oxígeno y un elemento productor de vida. Cuando antes se creaba la fábrica, creaba muerte, ahora crea vida. Y ahora dice, en cuanto a la propiedad de la fábrica pasa a nuevas manos, cambia de identidad. Los nuevos dueños ponen un letrero al frente de la fábrica que dice fábrica de oxígeno. Sacan el que dice fábrica de gas venenoso, ponen fábrica de oxígeno. Y entonces dice que en la oficina del presidente un nuevo director se sienta al escritorio. Y el presidente viejo y el presidente nuevo no comparten la oficina peleándose entre sí para controlar la compañía. ¿Qué pasó? El presidente viejo se fue. Porque él es el presidente de la fábrica de gas venenoso, ya no de la fábrica de oxígeno. Entonces, ahora hay un solo presidente, tiene que haber un solo presidente, para que no haya problemas. Y ahora está ese presidente nuevo, y en efecto la fábrica se ha ido, y una fábrica de oxígeno ha tomado su lugar. Dice, aunque tomará tiempo hasta que todo el equipo viejo
pueda ser transformado para funcionar completamente en su nueva capacidad. Antes producían muerte, ahora producen vida. Pero va a tardar que esos operarios comiencen a conocer las nuevas máquinas. Y él pone esta ilustración, que es lo que el Señor hace en la vida del cristiano. Antes era un viejo hombre, antes vivía para el pecado, estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahora el Señor nos salva, ahora nos pone un letrero, nueva creación, son nueva criatura. Pero en ese proceso de cambio, el Señor nos está transformando. Y en ese proceso de cambio, nosotros tenemos que estar trabajando y esforzándonos para que pueda verse en nosotros el carácter de Cristo y la imagen de Cristo. Por eso despojarse y vestirse. Por eso despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Debemos entender que al momento de su regeneración, cada cristiano es hecho radicalmente nuevo en el centro de su ser. Cuando Pablo saluda a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, ¿cómo les dice él? A ellos los llama llamados a ser santos. ¿A qué fueron llamados? A ser santos. ¿A qué fueron ustedes llamados? La iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados, ¿en quién? En Cristo. Y son llamados a ser santos. Si nacimos de nuevo, si tenemos una nueva creación en nosotros, somos llamados a ser santificados por Cristo. Somos llamados a ser santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y en Efesios capítulo 5, versículo 3, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Como corresponde a los santos. Dios pone una señal enfrente de nuestra vida que dice santo. Santo. Nos llama a ser santo. En nuestra frente tiene que leerse santidad. Santidad. Porque somos llamados a ser santos. En conclusión, somos llamados por Dios, llamados a ser santos, porque la iglesia verdadera de Dios están todos los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y que le invocan como el Dios manifestado en carne, para que todas las bendiciones de la salvación, las cuales le reconocen y obedecen como Señor de ellos y Señor de todo, no incluye a otras personas. No incluye a otras personas. Los que son llamados por Dios, los que son salvos por la gracia de Dios, forman un cuerpo, están dentro de un pueblo. Y son ellos, únicamente ellos, que Dios está trabajando y regenerándolos. Aquellos que no pertenecen a ese cuerpo, aquellos que están afuera, que todavía viven en sus delitos y pecados, tienen que conocer a Cristo para pasar a ser parte del cuerpo. Pero a todos los que hemos sido llamados por el Señor, a todos los que hemos sido santificados en Cristo Jesús, somos llamados a ser santos. No nos olvidemos de esto, hermanos. Cada día levantarnos y decir, hoy soy llamado a ser santo. Cada momento soy llamado a ser santo. En mi trabajo soy llamado a ser santo. En mi vida personal soy llamado a ser santo. En mi matrimonio, con mis hijos, en la calle, en los estudios, soy llamado a ser santo. Soy llamado por Dios a ser santo. Y que esa obra de Dios se vea. Y recordemos entonces, Dios nos manda a despojarnos y vestirnos. Estos no son mandamientos nuevos. Ahora vienen con un mandamiento nuevo, de despojarme y vestirme. No, son viejos, está en la Escritura. Dice que nos tenemos que despojar del viejo hombre y vestir del nuevo. Y esto nos recuerda la misma verdad que está en Jesús. Estamos llamados a una nueva humanidad, a una nueva criatura. Somos llamados a ser en Cristo Jesús nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Quiero terminar con un comentario de John Stott, cuando habla acerca de Efesios, que habla que el Señor hace nueva todas las cosas. Él le da al creyente una nueva humanidad. Y dice este comentarista, somos como dos raíces de las que la santidad surge y crece,
Primero, hemos experimentado una nueva creación. Y segundo, como consecuencia, hemos recibido una mente nueva que debe renovarse constantemente. Más aún, las dos están relacionadas orgánicamente. Es nuestra nueva creación la que nos ha provisto una nueva mente. Y es nuestra nueva mente la que comprende nuestra nueva creación y sus consecuencias. Debido a que es una nueva creación a la imagen de Dios, implica dejar completamente de lado nuestra vieja humanidad caída y revestirnos agradecidos de nuestra nueva humanidad. Eso es lo que el creyente es llamado a hacer. No andar en el pecado, no a que reine el pecado en sus cuerpos mortales, sino llamados a ser una nueva criatura, a ser un nuevo hombre. Porque cuando el Señor comienza esa regeneración, Él lo primero que hace es una nueva criatura, es un nuevo hombre. ¿Estamos viviendo nosotros a la luz de esta realidad? ¿Estamos viviendo nosotros como nuevos hombres, nuevas mujeres? ¿Lo estamos reflejando? ¿Se puede decir que ya no son ustedes? ¿Que ya no soy yo? ¿Me pueden señalar los que antes me conocían? Y decir, hey, ¿te acordás cuando andábamos allá por aquellos lados? Y nosotros decirle, ya no soy yo, no soy yo. ¿O tenemos deseos de correr de vuelta a esa vieja vida? Correr de vuelta a lo que antes hacía. Si es así, hermanos, tenemos que ir delante del Señor, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y pedirle que Él nos enseñe, que Él nos muestre cómo es ser una nueva criatura, cómo es verdaderamente un hombre nuevo. Ya no somos más nosotros, sino que Cristo es el que vive dentro nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos transformado. Gracias porque cuando nos has justificado y nos regeneras, haces todo nuevo. Te damos gracias, Señor, porque nos das una nueva creación. Nos haces una nueva creación, Señor. Somos un nuevo hombre. Somos algo nuevo. Señor, te rogamos que podamos vivir a la luz de esta nueva humanidad, a la luz de esta nueva creación. Ayúdanos, Señor. Sabes cuánto luchamos con nuestro propio corazón, cuánto luchamos con nuestro propio pecado. Ayúdanos, Señor, a despojarnos y a vestirnos. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad y que otros puedan ver tu poder y tu gloria, que verdaderamente puedes transformar a un hombre tan malo como yo lo era. Gracias, Señor. Sigue renovando y transformando a mis hermanos, alentándolos, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Ayúdales, Señor, en sus debilidades. Ayúdales, Señor, a que puedan encontrar en ti las promesas que en tu palabra dicen, Señor, que tú prometes ocuparse de esta nueva creación, que no nos vas a abandonar. Gracias, Señor. Renueva nuestras fuerzas hoy. Hemos sido llamados a ser nuevas criaturas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.